2, del 1 al 17. Pongamos mucha atención. Buenos días, hermanos. Vamos a realizar la lectura del día de hoy. Les invito a que busquen en sus Biblias, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 17. Esta vez lo vamos a hacer de forma alternada. Primero empiezo yo con el versículo 1, luego ustedes, y nos unimos en el versículo 17. Una vez que lo tengamos listo, nos ponemos de pie para empezar la lectura. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os consturéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todos los que se llaman a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvados. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme toda buena palabra y obra. Bien, así puestos de pie, esperemos a nuestro hermano licenciado predicador Marco Reyes, quien trae la palabra de su Dios, que se titula Que nadie los engañe. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre, gracias por esta oportunidad que me das de acercarme a tu pueblo. Permíteme ser ese instrumento que edifique, que permita dar esperanza a cada uno de mis hermanos y hermanas que estén escuchando en esta mañana. Bendice esta predicación en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La ventaja de ir siguiendo una carta así de corrido es que no da pie a que, ay, este tema está muy difícil, este me lo salto. No me lo puedo saltar. ¿Por qué? Porque es el capítulo 2. Entonces, es un tema, es una porción de las cartas de Pablo que tiene sus dificultades. Pero vamos a ir viendo poco a poco algunos detalles que Pablo quería dejar
presente en la iglesia de Tesalónica, que es a quien les escribe, pero que esas enseñanzas llegan a la época actual, que son también enseñanzas para la iglesia del día de hoy. Y es que debemos recordar que el nacimiento de la iglesia cristiana, allá a los pocos días de que Jesucristo haya subido al cielo, no fue nada sencillo. Los que hemos estado siguiendo el estudio en el libro de Hechos, hemos visto que ha habido dificultades, ha habido persecución, ha habido peligro para esa iglesia. Y en Tesalónica hemos comentado también cómo sufrieron de persecución, de tal manera que en la visita que les había hecho el apóstol Pablo, él les estaba predicando, estaba dando la buena noticia, estaba hablando sobre Jesucristo como el cumplimiento de las profecías, estaba hablando sobre Jesucristo crucificado, pero también Jesucristo resucitado. Cuando los judíos que vivían en Tesalónica, que no aceptaron esta palabra, empezaron a perseguir a Pablo. De tal manera que Pablo debió salir de esa ciudad con ayuda de los hermanos, porque su vida estaba en peligro. Fácil el nacimiento de la iglesia no fue. Sin embargo, sus enseñanzas, con el poder del Espíritu Santo, es que fueron llenando o llegando a más y más creyentes ahí en Tesalónica. Las personas que escucharon a Pablo en su momento, movidos en su corazón por el Espíritu Santo, reciben el mensaje de salvación y lo empiezan a replicar. La iglesia de Tesalónica empieza a crecer. Y una de las enseñanzas que llevaba el apóstol, que eran parte central de todo el discurso que Pablo daba en diversas ciudades que él visitaba, es que anunciaba que Jesús iba a regresar por segunda vez. El mismo Jesús que fue crucificado, que resucitó, que subió al cielo, en el discurso de Pablo dice, va a volver a venir. Eso, hermanos, cuando Pablo sale de la ciudad y la enseñanza queda en los miembros de la iglesia, en los líderes que también se empezaban a formar en esa iglesia, empieza a generar algunas dudas. Por eso en la primera carta, ya lo estudiamos, se ve la necesidad, Pablo, de hacer algunas aclaraciones con respecto a esa parte de la segunda venida de Jesucristo. Allá en 1 de Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, habla sobre la muerte y sobre la resurrección de las personas que ya hayan fallecido cuando el Señor venga. Y por eso les hace una aclaración, hermanos, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, y da una característica, hermanos, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y da más detalles sobre esta segunda venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primer carta tiene que hacer estas aclaraciones porque había dudas con respecto a los que se iban muriendo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Tiene alguna ventaja con respecto a nosotros que acabamos de recibir el Evangelio o no? Por eso Pablo les escribe esta aclaración. Sin embargo, hay algo que tampoco les ha quedado claro a los miembros de la iglesia de Tesalónica y que han estado insistiendo en ello. ¿Cuándo
¿Cuándo va a ser la segunda venida? Y es que hay personas que entendieron el discurso de Pablo de la segunda venida de Jesucristo como que es algo inminente. Y a la hora de preparar el mensaje decía, bueno, ¿qué es esta palabra inminente? Yéndonos al diccionario dice que es algo que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. La iglesia tesalónica, esta parte, esta porción de que Cristo va a venir, pensó, ya está a punto de suceder, ya está muy próximo el tiempo. Tan es así que algunos de Tesalónica empezaron a decir, ¿para qué trabajamos? Sí va a venir el Señor. ¿Para qué nos esforzamos? Si el Señor ya está, ya es inminente, ya es muy cercano. ¿Para qué estudio? Diríamos en estos tiempos, si ya el Señor ya está aquí a la vuelta de la esquina. Por eso, Pablo tiene que volverles a escribir y buscar hacer aclaraciones con respecto a este tema de la segunda venida del Señor y del cuándo es que Él va a venir. Si tienen su Biblia abierta, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vemos el versículo 1 y 2, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es de llamar la atención cómo es que la iglesia de Tesalónica está siendo atacada con falsas enseñanzas. Y Pablo se acaba de retirar, o sea, relativamente, si contamos alrededor de 2000 años que fue escrita esta carta, pues tiene muy poco que Pablo salió de esa ciudad y ya la iglesia en Tesalónica está sufriendo ataques con falsas enseñanzas. Me gusta cómo lo manejan otras traducciones esta porción de la escritura en el versículo 2. Dice en Nueva Versión Internacional, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, y que digan, ya llegó el día del Señor. Es decir, en la iglesia de Tesalónica ya hay ideas, profecías falsas, ya hay mensajes orales falsos, ya hay escritos atribuidos a Pablo, donde dice que el Señor ya es inminente su venida. Dice en lenguaje actual, tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu les dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. Ya está presente la mentira. En esa naciente iglesia, hermanos, ya hay personas que engañan creyentes diciendo que han recibido una profecía, un mensaje directo de nuestro Dios. Pero Dios, claro que le habla a su iglesia, hermanos. Pero nuestro Dios le habla a su iglesia a través de la Sagrada Escritura, a través de su palabra. Todo lo que Dios quiere que sepamos ustedes y yo, lo vamos a encontrar en la Biblia. Por eso es importante estar atentos cuando alguien nos diga que le habló Dios directamente, como ha ocurrido con algunas sectas. Conocemos en general de, por ejemplo, aquella secta de los mormones, en la que dicen que Dios y Jesucristo mismo le hablaron a su fundador, a Smith, que escribiera algo y escribió el libro del Mormón. Y Dios habla, sí, pero aquí está, en la Sagrada Escritura. Mucho cuidado con eso. Pero el engaño en Tesalónica no fue solo de esa forma, de personas que se dijeron iluminadas y recibiendo ese mensaje directo de nuestro Dios, sino que también
Hay quien les decía que Pablo les había dado enseñanzas orales o que Pablo había escrito carta a ellos en concreto. Y eso es lo que empezaban a decir, es que Pablo me dijo esto, es que Pablo me habló y me escribió esto. La revelación de Dios en el Nuevo Testamento sí fue a través de la inspiración del Espíritu Santo sobre varias personas, como Pablo, que sí, Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Pero podemos entender que para ese tiempo, pues resulta que ya había cartas falsas que Pablo no escribió y que se las atribuían a él. Diríamos en la actualidad, ya empezaban a surgir cartas piratas. Ya estaba la piratería floreciendo en aquellos tiempos. Hermanos, el canon, la lista de libros que es aceptada como libros inspirados por Dios, ya ha sido cerrada. Esa lista ya no se le agrega, ya no se le quita. Y podemos tener la confianza que los libros y las cartas que componen nuestro Nuevo Testamento son los que Dios ha determinado para que estén, porque son los libros y cartas inspirados por nuestro Dios. Y esto hay que comentarlo porque aún en la actualidad siguen apareciendo escritos que supuestamente corresponden a épocas de la naciente iglesia y que muchas de las veces lo que buscan hacer es que cuestionemos nuestra fe. Por eso de repente leemos o escuchamos que apareció un nuevo evangelio. Hace unos años incluso una revista muy buena en cuestiones geográficas, National Geographic, traía en sus portadas durante algún tiempo el evangelio de Judas. Es que se encontró el evangelio de Judas. O hablan del evangelio de María Magdalena o del evangelio de Tomás y los ponen en primera portada buscando poner en duda la canonicidad, el canon, la lista de libros que tenemos como iglesia. El enemigo, hermanos, el enemigo de la iglesia va a buscar múltiples formas para hacernos caer y debilitar nuestra fe. La lista de libros que componen la Sagrada Escritura ya está. No hay por qué tener libros piratas, libros atribuidos a personajes que tal vez existieron, pero incluso tal vez ni los escribieron ellos. Dice la Confesión de Fe de Westminster: luego agradó a Dios dejar constancia escrita de ello para conservar y propagar mejor la verdad, así como para consolar y establecer con mayor seguridad a la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Así que la Sagrada Escritura es una necesidad suprema, pues Dios ya no comunica hoy su voluntad a su pueblo como antes lo hizo. Bajo el nombre de la Sagrada Escritura o la palabra escrita de Dios, ahora se contienen todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales son, y da la lista de nuestros libros que tienen nuestras Biblias. No hay más, no hay menos. En la lista de libros de la Biblia podemos tener la confianza que está la palabra de Dios. Pero además dice esta confesión de fe, todos estos libros dados por inspiración de Dios como regla de fe y vida. Los libros comúnmente llamados apócrifos no forman parte del canon de la Escritura por no ser de inspiración divina. Por lo tanto, carecen de toda autoridad en la Iglesia de Dios y no deben aprobarse ni utilizarse sino como otros escritos humanos. Así que cuando veamos, hermanos, esos titulares que se encontró un nuevo evangelio y que los arqueólogos y los investigadores encontraron, mucho cuidado, hermanos.
la lista de libros ha sido cerrada. El ataque del diablo a la iglesia es desde temprano. Apenas va una carta, Primera de Tesalonicenses, y ya está siendo atacada, ya está siendo copiada ese estilo de hablar de nuestro Dios para su iglesia. Pero en este caso, hermanos, el ataque con esas herramientas, con esos testimonios falsos, resultó que iba muy en particular en uno de los puntos que Pablo les había enseñado a la iglesia de Tesalónica. El ataque en particular va sobre la segunda venida de Jesucristo. Verso 2, nuevamente, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Una primera señal, hermanos, que Pablo señala respecto a la segunda manera, a la segunda venida de Cristo, es lo que empieza a hacer en su aclaración en estos versículos. Estaban siendo engañados la iglesia de Tesalónica. Decían que el regreso de Jesucristo ya era inminente. ¿Ya para qué trabajamos? ¿Ya para qué nos esforzamos? Si ya viene. No, espérense, dice Pablo. Nadie los engañe de esa manera por cartas, por otras formas. Necesito aclararles qué tiene que pasar primero antes que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Y una primer señal que marca Pablo respecto a la segunda venida es la apostasía. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, hermanos, la podemos definir como la acción de abandonar la fe. Así, es un abandono general y deliberado de la fe que se ha profesado. Y la apostasía, el decir yo ya no creo en esto, me retiro de estas creencias, de estas doctrinas, no era algo extraño en el pueblo de Israel. Ya lo habían vivido también en anteriores momentos. Se habían alejado de la verdadera enseñanza del verdadero Dios. Basta ver, por ejemplo, Isaías 1, si tienen por ahí su Biblia, Isaías 1, versículos 2 al 4. Isaías 1, versículos 2 al 4. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ya habían dejado a Dios. Así que la apostasía no es un término nuevo para ese contexto donde escribe Pablo. Hay gente que renuncia, e incluso en el pueblo de Israel ya habían vivido épocas en que se habían alejado de Dios. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Jeremías también hace referencia en el capítulo 2, en el versículo 5 y luego en el 8. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Épocas de apostasía, hermanos, ya se habían vivido.
en la época del Antiguo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento también se va a encontrar momentos en los que la gente renuncia a la fe que venían creyendo. Y se los advierte allá en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 al 20. Le dice a Timoteo: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya hay personas que se alejan de Dios, que se alejan de la verdadera enseñanza. Así, hermanos, los tiempos previos a la segunda venida del Señor Jesucristo van a ser tiempos difíciles que llevarán a algunas personas a renunciar a su fe, a la fe que han profesado tal vez desde niños, tal vez recientemente. No va a venir el Señor si no hay primero apostasía, aunque como vemos, en realidad durante toda las épocas ha habido esa apostasía. Lo que va a pasar es que va a ser una situación mayor, una situación extrema. Y solo aclarar, hermanos, las personas que han sido elegidas para salvación, Dios les dará la fortaleza y la fe, aún en medio de la persecución, aún en medio del peligro. Y las personas que han sido elegidas para salvación no apostatarán. Ellas no pueden perder su salvación. Esa es una enseñanza central de la Sagrada Escritura. Dice allá en Juan 10, verso 27 y 28. Son palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, hermanos. Esta apostasía, entonces, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los que apostatarán? Ay, qué palabra tan difícil, me cuesta trabajo pronunciarla. Apostatatar. Vean 1 de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa es una realidad, hermanos. Habemos muchas personas reunidas en las diferentes iglesias, pero no todas han sido elegidas. Si usted siente cómo el Espíritu Santo le da esa certeza, porque Él es el que nos va a dar la certeza de yo tengo salvación, no se preocupe. No que no vaya a sufrir, pero usted, hermano, va a ser de los que no apostatarán. Nadie los arrebatará de su mano. Una segunda señal que dice el apóstol Pablo, y regresamos a Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, ya se me perdió, 2. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una referencia, hermanos, que muy seguramente para la iglesia de Tesalónica no tenían problema para interpretarla. Recuerden que Pablo conoce a sus lectores
y sabe qué le pueden entender y qué no le pueden entender. Aquí el asunto es que conforme pasa el tiempo, este pasaje se ha prestado a muy variadas interpretaciones. ¿Quién es ese hombre de pecado? Para que venga el Señor Jesucristo dice que se debe manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Pablo lo está describiendo. El apóstol Pablo dice que es un hombre que se opone a Dios. Es un hombre que se exalta en contra de todo lo que se llama Dios o que adora a Dios. Es un hombre que dice, llega a sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios. Este personaje que Pablo presenta con el nombre de hombre de pecado está muy relacionado con otro personaje que presenta el apóstol Juan en sus cartas. Le pone otro nombre. Juan hace referencia a él con el título del Anticristo. Y los estudios nos hacen pensar que se refieren al mismo personaje. Hablar del hombre de pecado y hablar del Anticristo es hablar de la misma persona. Allá en 1 de Juan, hermanos, los invito a que lo vean. 1 de Juan, capítulo 2. Versículo 18 y luego el 22. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y versículo 22, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y la otra referencia que hace Juan es en su segunda carta, más adelantito, el único capítulo, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Lo que es claro, hermanos, con respecto a este personaje, es que vendrá y que será previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso la carta de Tesalonicenses y las cartas de Juan creo que lo dejan bastante claro. Va a aparecer un personaje así. Lo que no es claro, no es detallado ni el apóstol Juan ni el apóstol Pablo, es a quién se refiere. Muchas personas, hermanos, a lo largo de los años han sido señaladas como el hombre de pecado, el anticristo. Ya desde hace mucho tiempo, y creo que algunos lo habremos leído, Nerón. Nerón es el anticristo, es el hombre de pecado. Domiciano, otro de los emperadores, también es el anticristo, el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque ellos fueron perseguidores muy fuertes del cristianismo. E incluso ellos, sabemos que los emperadores romanos se consideraban como dioses y pedían adoración. Entonces cuadra bastante con la descripción. Sin embargo, el Señor no ha venido. Han pasado más de 1900 años de todos esos personajes y el Señor no ha venido. Más recientemente hay quienes piensan, hermano, es que ya leyó que Hitler es el anticristo. O incluso en la época de la Reforma, cuando uno lee las tesis de Lutero, por ejemplo, o en la misma Confesión de Fe de Westminster, hace referencia que el Papa, la figura del Papa es el anticristo. Y yéndonos a la época actual, hermanos, no faltará quien vea en los acontecimientos actuales allá en Europa que ya está el anticristo, ¿no? Que el presidente ruso, Vladimir Putin, es el anticristo, ¿no? Realmente no hay argumentos para decir si alguno de ellos fue. Es importante que el apóstol Juan en su primer carta nos habla de anticristos en un sentido.
Sí nos habla en la segunda carta de un personaje, pero en la primera carta nos habla que todo aquel que no confiese a Dios son anticristos. De esos hay muchos. El personaje del hombre de pecado que hace referencia a Pablo, Juan, es el que todavía falta de aparecer y aparecerá hasta que el Señor esté a punto de venir. Lo que podemos estar seguros al no saber quién es ni cuándo va a ser, es que cuando llegue ese hombre de pecado, la iglesia cristiana lo vamos a poder reconocer. ¿Por qué? Porque es un personaje que se va a oponer a Dios, un personaje que se va a sentir Dios. E incluso vean las características, regresamos a Tesalonicenses, por favor, versículo 8. Tesalonicenses 2, verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con espíritu. Versículo primero. Se me fue ahí. El 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vean las características, hermanos. Por eso lo vamos a poder reconocer, porque vamos a ser testigos de gran poder, de señales, prodigios mentirosos. Pero estos dados ¿por quién? Dice el versículo 9, por la obra de Satanás. Pero hermano, hablar de la segunda venida de Jesucristo no nos debe espantar a los creyentes en el Señor Jesucristo. Al contrario, hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo es hablar de esperanza, de tranquilidad, de tener el deseo de adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es de llamar la atención que la descripción que hace Pablo de este hombre sí es de poder, sí es de llamar la atención su poder, señales, prodigios mentirosos. Pero lo que quisiera llamar más la atención, hermanos, es la esperanza. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora bien, hermanos, Pablo no, como decimos popularmente, no está sacando esto de la manga, no es algo que esté inventando. Así como vimos que la apostasía ya también se había vivido allá en el Antiguo Testamento, también hay bases en el Antiguo Testamento para entender la descripción de este personaje. Vean Daniel 7, por favor. Vean en su Biblia Daniel capítulo 7. Versículo 23 en adelante. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
Aquí hay una referencia a que hay personas que se ensalzan, que se exaltan, pero también aquí hay una referencia que el juez, que Dios le quitará ese dominio y lo derrotará. Más adelante en Daniel capítulo 11, versos 36 y 37. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ya hay referencias, hermanos, acerca de la aparición de este personaje. A lo largo de los años, también hemos visto personajes que cubren un poco esta descripción. Sí, el apóstol Pablo nos hace referencia y el apóstol Juan, que se levantará uno, que será reconocido. Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos habla que será derrotado, será vencido. El cumplimiento de la profecía allá de Daniel se dio en la época intertestamentaria, la época entre los dos testamentos, una época de silencio de nuestro Dios. En la época se conoce como de los Macabeos y que viene descrita en uno de los libros que consideramos deuterocanónicos o apócrifos. Lo que decíamos en la confesión de fe, no son inspirados, pero sí nos dan información histórica sobre lo que acontecía en aquel entonces. Allá en el libro de los Macabeos se habla de un personaje, un rey, el rey de Siria, que se llamaba Antíoco Epífanes, que reinó por ahí del año 175 antes de Cristo. Y quien él se había propuesto liquidar a la religión de Israel. Quería cortarla de raíz, que no hubiera ninguna rama de la religión de Israel. Y se generó una época en ese entonces, con Antíoco Epífanes, una época de apostasía, donde los judíos decían, no, yo no soy judío, no, yo mejor me uno a la creencia de este rey. Pero también este Antíoco Epífanes describe un poco a esa persona, el hombre de pecado, a ese anticristo. Así que podemos ver que la apostasía y la revelación del hombre de pecado también antecedieron a la primera venida de Jesucristo. Al poco tiempo de que Antíoco Epífanes fue eliminado, llega el Señor Jesucristo, Navidad, lo que celebramos en Navidad, su primer venida. ¿Qué va a pasar ahora? Nuevamente, un personaje se ensalza. Sin embargo, hay apostasía de parte de la iglesia. Sin embargo, Jesucristo viene por segunda vez y lo derrota. Así que concluye, hermanos. Y quiero concluir con las frases finales de este capítulo 2 del apóstol Pablo, del versículo 15 en adelante. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. No nos dejemos engañar sobre ningún tema doctrinal, hermanos. Pero tampoco nos dejemos engañar sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Es que ya viene, ya los eventos. Tranquilos, hermanos. Para ello hay que estar preparados, eso sí. Hay que estudiar y profundizar en la Sagrada Escritura, eso sí. Debe estar preparada nuestra alma para recibir al Señor, eso sí. Va a ser puesta a prueba nuestra fe,
Eso sí, debemos poner nuestros dones al servicio a Dios. Eso sí, el tiempo en el que llegue la apostasía, usted y yo resistiremos y seguiremos confesando a Dios como nuestro Salvador, a Jesucristo como nuestro Salvador. Y el día que llegue esa figura de hombre de pecado, esa figura de anticristo, lo podremos resistir.